Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos para algo, bueno, digamos, inesperadamente increíble. Porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en el mundo del romance afro. Sí, has oído bien. Vamos a explorar esas historias que te dejarán sin aliento, que te harán reír, llorar y sobre todo, suspirar. Vamos a derribar algunos estereotipos y a celebrar la belleza y la diversidad del amor en todas sus formas. Antes de que empecemos, quiero pedirte un favor rápido. Si eres nuevo por aquí, o si simplemente disfrutas de este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, prepárense porque esto va a ser un viaje emocionante. El romance afro para muchos puede ser un territorio inexplorado. Quizás estén pensando en tópicos clichés o en representaciones limitadas que han visto en los medios. Pero les prometo que hay mucho más debajo de la superficie. De hecho, hay un universo entero de historias esperando ser contadas. Y cuando digo historias, me refiero a historias que te tocan el alma. Historias de amor que desafían convenciones, que celebran la cultura y la identidad, que te muestran la fuerza y la vulnerabilidad de personajes complejos y fascinantes. Historias que te hacen cuestionar tus propias ideas preconcebidas sobre el amor y las relaciones. Pensemos, por ejemplo, en el concepto de familia. En muchas culturas afrodescendientes, la familia es un pilar fundamental. Pero no se trata solo de la familia nuclear tradicional. La familia puede ser la comunidad, los amigos, incluso los vecinos. Y esta idea de comunidad influye profundamente en las relaciones románticas. Hay un sentido de responsabilidad compartida, de apoyo mutuo, que a menudo está ausente en otras representaciones del amor. Esta red de apoyo, esta interconexión, crea un contexto muy rico y a menudo muy diferente al que estamos acostumbrados a ver en las narrativas románticas mainstream. Imaginen, por ejemplo, una historia donde la decisión de casarse no es solo entre dos personas, sino que involucra la opinión y el bienestar de una comunidad entera. Esto añade capas de complejidad y realismo a la trama, y permite explorar las dinámicas de poder y la influencia de la tradición en la vida amorosa. Luego está la cuestión de la identidad. Explorar el romance afro significa inevitablemente enfrentarse a temas de raza, clase y discriminación. Pero estas historias no se centran solo en la opresión. También celebran la resiliencia, la creatividad y la belleza de la cultura afro. Muestran cómo el amor puede ser una forma de resistencia, una forma de afirmar la propia identidad frente a un mundo que a menudo intenta negarla. Este es un punto crucial. No se trata de romantizar la lucha, sino de mostrar cómo el amor puede ser un motor de cambio, un faro de esperanza en medio de la adversidad. Piensen en parejas que luchan juntas contra la injusticia, que se apoyan mutuamente para alcanzar sus sueños, que celebran su herencia cultural con orgullo. Estas historias son poderosas porque nos recuerdan que el amor no es solo un sentimiento, sino también una acción, un compromiso, una declaración política. Piensen en novelas como Americana, de Chimamanda Ngozi Adichie. Si bien no es estrictamente una novela romántica, el romance entre Ifemelu y Obinze es una parte central de la historia. Explora las complejidades de la identidad negra en diferentes contextos, en Estados Unidos, en Nigeria y en el Reino Unido. Muestra cómo el amor puede verse afectado por el racismo, la inmigración y las expectativas sociales. Pero también muestra cómo el amor puede trascender estas barreras y conectar a las personas a un nivel profundo. Americana es un ejemplo brillante de cómo el romance puede ser utilizado como una herramienta para explorar temas sociales complejos y para desafiar las narrativas dominantes. La novela no rehúye la realidad del racismo y la discriminación, pero tampoco se limita a eso. Muestra la belleza y la complejidad de la vida afrodescendiente, y la capacidad del amor para unir a las personas a pesar de las diferencias culturales y geográficas. O tomemos como ejemplo la película Love y Basketball. Es un clásico del cine romántico, pero también es mucho más que eso. Es una historia sobre la ambición, la amistad y el amor, ambientada en el mundo del baloncesto profesional. Muestra a dos jóvenes negros, Mónica y Kinsey, persiguiendo sus sueños y encontrando el amor en el camino. Es una historia que resuena porque es auténtica, es relatable y es inspiradora. Love y Basketball rompe con muchos estereotipos sobre las relaciones románticas.
No se trata de un romance idealizado, sino de una relación real, con sus altibajos, sus desafíos y sus momentos de alegría. La película también destaca la importancia de la ambición y la independencia en la vida de las mujeres, y muestra cómo el amor puede coexistir con la búsqueda de los sueños personales. Y no podemos olvidarnos de la música. La música afrodescendiente ha estado profundamente entrelazada con el amor y el romance durante siglos. Desde el blues hasta el jazz, desde el soul hasta el R&B, la música ha sido una forma de expresar emociones, de celebrar el amor y de lamentar la pérdida. Piensen en artistas como Marvin Gaye, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Beyoncé. Sus canciones han definido generaciones y han capturado la esencia del amor en todas sus formas. La música afrodescendiente es un tesoro cultural invaluable, y ha tenido un impacto profundo en la forma en que entendemos y experimentamos el amor. Las letras de las canciones, las melodías, los ritmos, todo contribuye a crear un lenguaje emocional que resuena en el alma. La música puede ser una forma de consuelo, de inspiración, de celebración, y puede ayudarnos a conectar con nuestras propias emociones y con las de los demás. Pero más allá de las obras famosas, quiero animarlos a explorar también las historias menos conocidas. Hay un sinfín de autores, cineastas y músicos afrodescendientes creando obras increíbles que merecen ser descubiertas. Busquen novelas independientes, cortometrajes, documentales, podcast. Hay un tesoro de contenido esperando ser explorado. La riqueza y diversidad del romance afro no se limitan a las grandes producciones de Hollywood o a los bestsellers del New York Times. Hay un mundo de historias independientes, creadas por artistas que están comprometidos con la autenticidad y la representación, que merecen ser descubiertas. Estas historias a menudo ofrecen una perspectiva más íntima y personal sobre el amor, y pueden desafiar nuestras propias ideas preconcebidas sobre las relaciones románticas. Y aquí es donde quiero hacer una pequeña aclaración. Cuando hablamos de romance afro, no estamos hablando de un género literario o cinematográfico específico. No se trata de un conjunto de reglas o convenciones. Se trata simplemente de historias de amor que involucran a personajes afrodescendientes. Y estas historias pueden abarcar una amplia gama de géneros, desde la comedia romántica hasta el drama, desde la fantasía hasta la ciencia ficción. No hay límites. El romance afro puede ser tan diverso y creativo como la propia experiencia afrodescendiente. Puede explorar temas de identidad, cultura, familia, comunidad, historia, política, y puede hacerlo de una manera que sea a la vez entretenida y significativa. Lo importante es que estas historias sean auténticas, que reflejen la diversidad y la complejidad de la experiencia afrodescendiente. Que no se basen en estereotipos o en representaciones superficiales. Que muestren a personajes completos y creíbles, con sus propias fortalezas y debilidades. La autenticidad es clave. No se trata de crear personajes perfectos, sino de mostrar personas reales, con sus defectos y sus virtudes. Se trata de explorar las complejidades de sus vidas, sus relaciones y sus emociones. Se trata de contar historias que resuenen con la verdad y la experiencia. Y creo que es fundamental que estas historias sean contadas por personas afrodescendientes. Porque son ellos quienes pueden aportar la autenticidad y la perspectiva que a menudo falta en otras representaciones. Son ellos quienes pueden comprender las sutilezas de la cultura, las complejidades de la identidad y los matices de la experiencia. No se trata de excluir a otros narradores, sino de reconocer la importancia de dar voz a las personas que han vivido la experiencia en primera persona. Se trata de crear un espacio donde las voces afrodescendientes puedan ser escuchadas, valoradas y celebradas. Pero también es importante que todos, independientemente de nuestra raza o origen étnico, estemos abiertos a estas historias. Que estemos dispuestos a escuchar, a aprender y a desafiar nuestras propias ideas preconcebidas. Porque el amor es universal, pero la forma en que lo experimentamos y lo expresamos está profundamente influenciada por nuestra cultura y nuestra identidad. La empatía y la apertura mental son fundamentales para comprender y apreciar la riqueza y la diversidad del romance afro. Se trata de salir de nuestra zona de confort, de cuestionar nuestras propias ideas y prejuicios, y de abrazar la diferencia. Así que los invito a que salgan de su zona de confort y exploren el mundo del romance afro. Descubran historias que los hagan reír, llorar, suspirar y, sobre todo, reflexionar. Descubran personajes que los inspiren, que los desafíen y que los hagan ver el mundo de una manera diferente. Descubran la belleza y la diversidad del amor en todas sus formas.
No se limiten a lo que ya conocen. Busquen nuevas voces, nuevas perspectivas, nuevas historias. Abran sus mentes y sus corazones, y permítense ser transformados por el poder del romance afro. Espero que este pequeño viaje a través del romance afro haya sido de su agrado. Hemos explorado la importancia de la familia, la identidad y la representación en estas historias. Hemos hablado de algunas obras famosas, pero también los he animado a explorar lo menos conocido. Y sobre todo he enfatizado la importancia de la autenticidad y la diversidad. Recuerden que el romance afro no es un género específico, sino una amplia gama de historias de amor que involucran a personajes afrodescendientes. Historias que merecen ser contadas y escuchadas. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que los haya inspirado a explorar más este tema. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre el romance afro. ¿Tienen alguna historia favorita? ¿Algún autor o cineasta que recomendarían? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que su apoyo me ayuda a seguir creando contenido como este. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.